En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi hijastra eligió a su madre biológica que la abandonó cuando era niña y me dijo, «Tú no eres mi verdadera madre». 7 meses después, el karma llegó. Me casé con Scott hace 8 años, lo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. En aquel entonces, Scott era padre soltero y criaba solo a su pequeña hija Jessie. La madre biológica de Jessie, Erin, había sido infiel a Scott durante su matrimonio, y tras el divorcio, decidió renunciar a la custodia completa de Jessie. Fue desgarrador escuchar que no quería tener nada que ver con su hija, dejando a Scott recogiendo los pedazos. Es difícil imaginar el dolor que Jessie debió sentir siendo tan pequeña al perder la presencia de su madre en su vida de manera tan repentina. Cuando Scott y yo comenzamos nuestra relación, él fue muy claro sobre una cosa: Jessie siempre sería su prioridad. Me explicó todo lo que ella había pasado a tan corta edad, y lo importante que era hacerla sentir segura y amada. Estaba preocupado por los problemas de abandono que enfrentaba después de lo que su madre había hecho, y pude ver lo profundamente que se preocupaba por ella. Respetaba enormemente eso de él. Demostraba el maravilloso padre que era. La primera vez que conocí a Jessie, quedé impresionada por lo dulce y amable que era a pesar de todo lo que había pasado. Había algo muy especial en ella, y sentí una conexión inmediata. Al principio construimos una amistad. No quería apresurar nada ni forzar un vínculo, pero con el tiempo esa amistad se transformó en algo mucho más profundo. Realmente me enamoré de esta niña. No era solo la hija de Scott para mí. También se convirtió en mi hija. Quería protegerla y nutrirla. Lo que hizo la situación aún más hermosa fue cómo mi propia familia la acogió. No la veían simplemente como la hija de Scott. La veían como parte integral de nuestra familia. Fue recibida con los brazos abiertos y tratada como una de los nuestros desde el principio. Me calentaba el corazón ver a Jessie rodeada de tanto amor, y me sentía orgullosa de ser parte de una familia que podía darle ese sentido de pertenencia y estabilidad que tanto merecía. Cuando Scott y yo nos casamos, Jessie fue nuestra niña de las flores. Se veía radiante caminando por el pasillo, esparciendo pétalos con una gran sonrisa en su rostro. Lo que realmente me conmovió fue el emotivo discurso que dio durante la recepción. Se paró frente a todos y, con sus propias palabras, habló sobre lo feliz que estaba de tener a alguien como yo en su vida. Fue un momento tan genuino y sincero que no hubo un solo ojo seco en la sala. Desde ese día, nunca la consideré mi hijastra. Para mí simplemente era mi hija y así la presentaba a todos. A lo largo de todo este tiempo, Scott y yo hemos compartido equitativamente la responsabilidad de criar a Jessie. Nos hemos esforzado en proporcionarle todo lo que necesita para desarrollarse plenamente, desde apoyo emocional hasta la mejor educación que podemos ofrecerle. La acompañamos a la universidad, y fue uno de los momentos más orgullosos de nuestras vidas verla graduarse. Recientemente, Jessie consiguió un excelente trabajo en otra ciudad, lo que resultó emocionante y agridulce a la vez. Scott y yo no queríamos que se mudara tan lejos, pero ella insistió en que ese era el lugar donde quería desarrollar su carrera. Aunque nos partió el corazón verla partir, apoyamos su decisión. La ayudamos a encontrar un apartamento, empacamos sus pertenencias, y nos aseguramos de que tuviera todo lo necesario para este nuevo capítulo de su vida. Nunca en mis sueños más locos hubiera imaginado que la verdadera razón por la que quería mudarse a esa ciudad era para reconectarse con su madre biológica. La misma persona que la había abandonado y causado tanto dolor. Fue una conmoción para la que no estaba preparada. Durante los últimos 3 meses, he mantenido contacto regular con Jessie. La llamo frecuentemente y cada fin de semana hago el viaje de 4 horas para visitarla. Abastezco su refrigerador, la ayudo con las compras y me encargo de pequeñas tareas que facilitan su vida. Jessie puede ser bastante desordenada. Como aprecia el esfuerzo que hago para ayudarla a mantener las cosas en orden, lo hago todo por amor porque es mi hija, y eso es lo que hacen las madres. Este fin de semana pasado, la visité como de costumbre. Jessie y yo estábamos ocupadas organizando su armario juntas. Tenía tanta ropa y zapatos que apenas había espacio suficiente para todo. Así que decidió que era hora de donar los artículos que ya no necesitaba. Estábamos empacando algunas de sus cosas en cajas, charlando y riendo mientras trabajábamos. Se sentía como cualquier otra visita hasta que su teléfono sonó repentinamente. Como su teléfono estaba cargándose en la otra habitación, Jessie me pidió casualmente que lo buscara. Me levanté y me acerqué esperando que fuera una amiga o tal vez una llamada relacionada con el trabajo, pero cuando recogí su teléfono y miré la identificación del llamante, me quedé paralizada. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se hundiera. Era Erin, su madre biológica. Por un momento, simplemente me quedé allí mirando el nombre, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué la estaba llamando? ¿Cómo había conseguido siquiera el número de Jessie?
Después de tomar un respiro profundo para calmarme, llevé el teléfono de vuelta a Jessie. Cuando se lo entregué, no pude evitar notar cómo se agrandaron los ojos de mi hija al ver el nombre parpadeando en la pantalla. Hubo un destello de sorpresa, y tal vez incluso culpa en su expresión. Rápidamente rechazó la llamada sin decir una palabra. La habitación se sentía cargada con una tensión no expresada, y podía notar que estaba tratando de evitar mi mirada. No podía ignorar lo que acababa de suceder. Jesse, dije suavemente, tratando de mantener mi voz calmada, ¿por qué te está llamando tu madre biológica? ¿Cómo tiene siquiera tu número? No estaba enfadada, pero sí herida, confundida y desesperada por respuestas. Jessie dudó, mirando sus manos mientras se movía nerviosamente. Finalmente, tomó un respiro profundo y confesó. Mamá, comenzó con voz más baja e insegura. En realidad se puso en contacto conmigo durante mis últimos 6 meses de universidad. Parpadeé, aturdida por sus palabras. Continuó hablando más rápido ahora, como tratando de sacarlo todo antes de que pudiera responder. Hemos estado en contacto desde entonces. Jessie no había dicho ni una palabra sobre esto ni a mí ni a Scott, ni siquiera una pista. Estaba claro que había mantenido esto en secreto a propósito, y esa realización dolió. Después de todo lo que habíamos compartido, y el vínculo que habíamos construido, no pude evitar sentirme herida de que no confiara lo suficiente en mí como para contarme algo tan significativo. Traté de mantener mis emociones bajo control mientras le preguntaba. ¿Por qué querrías hablar con tu madre biológica después de todo lo que sabes sobre ella? Te dejó cuando eras solo una niña pequeña. Abandonó no solo a tu padre, sino a ti. Entonces, ¿qué tenía que decirte ahora? Jessie comenzó a argumentar, diciendo que su madre tenía una razón legítima para dejarlos, y que estaba mal de mi parte simplemente tomar el lado de la historia de Scott. Sus palabras me dejaron tambaleando, y sentí una extraña mezcla de frustración y tristeza. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Mi voz calmada pero firme. Necesitaba entender lo que estaba pensando y por qué estaba defendiendo a la mujer que había causado tanto daño. Jessie no se contuvo. Se lanzó a una defensa completa de su madre biológica. Explicó que su madre había sido infiel a Scott, porque se había desenamorado de él ya que tenían un matrimonio muy aburrido, y su mamá se sintió atraída por su mejor amigo y estuvo con él solo unas pocas veces. Jessie dijo que su mamá se sentía terrible por la aventura, pero estaba demasiado avergonzada para enfrentar a la familia después de todo lo que había salido a la luz. Esa vergüenza, según Jessie, fue la razón por la que su madre dejó a Scott, renunció a la custodia, y se mudó lejos para reiniciar su vida y sanar del pasado. Escuché atentamente mientras Jessie continuaba argumentando que lo que su madre hizo entonces era comprensible, y que cualquiera en su posición habría hecho lo mismo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija estaba justificando abiertamente las acciones de su madre biológica. Parecía que estaba tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Tomando un respiro profundo, respondí suave pero firmemente. Jessie, sé que te preocupas por tu mamá, y puedo ver que estás tratando de dar sentido a sus acciones, pero si esto es lo que te ha estado diciendo, creo que necesitas dar un paso atrás y realmente pensar en ello. Lo que está diciendo no tiene sentido. Parece que está tratando de justificar sus acciones y no asumir ninguna responsabilidad por dejarte a ti y a tu papá. Me temo que podría estar manipulándote. Ningún padre amoroso abandona voluntariamente a su hijo, sin importar las circunstancias. La cara de Jessie se tensó, pero pude notar que estaba escuchando, incluso si no quería oír lo que tenía que decir. Continué. Si realmente sentía que ya no amaba a tu papá, lo correcto habría sido pedir el divorcio, no traicionarlo siendo infiel. Y no importa cuán avergonzada pudiera haber estado, eso no excusa su elección de alejarse de ti. Esa fue una decisión egoísta, Jessie. El amor de un padre por su hijo debe estar por encima de sus propios sentimientos de vergüenza o culpa. La verdad es que no se fue porque te amaba o quería lo mejor para ti, se fue porque quería hacer las cosas más fáciles para sí misma. Al escuchar esto, Jessie se puso visiblemente molesta, y, para mi sorpresa, estalló diciendo que yo no tenía derecho a hablar sobre su madre biológica así cuando ni siquiera la conocía personalmente. Sus palabras me hirieron profundamente, pero lo que más me dolió fue lo que dijo a continuación. Me acusó de ser la razón por la que sus padres nunca podrían intentarlo de nuevo. Jessie insinuó que si yo no hubiera entrado en la vida de Scott, tal vez su madre biológica podría haber regresado a su familia. Por un momento, me quedé sin palabras. Su acusación se sintió como una bofetada en la cara, especialmente porque surgió de la nada. Había entrado en la vida de Scott mucho después de su divorcio, cuando ya se había recuperado del dolor causado por su ex esposa. Jessie sabía muy bien eso. Sin embargo, ahora me lo estaba echando en cara como si de alguna manera yo tuviera la culpa de las elecciones que su madre había hecho.
Después de tomar un momento para ordenar mis pensamientos, decidí cambiar la conversación, esperando disipar la tensión y reenfocar en lo que importaba. Mira, comencé. Si quieres tener una relación con tu madre biológica, esa es tu elección. Eres una adulta ahora. Nadie puede ni debe impedirte hacer lo que quieras, pero por favor, solo ten cuidado. Ella se alejó voluntariamente de ti y de tu papá. Renunció a la custodia. Su elección, no la de tu papá. Él nunca habría querido eso. Siempre te ha puesto en primer lugar y siempre ha pensado en darte el amor y la estabilidad que mereces. No quiero verte lastimada, Jessie. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ten cuidado con tu corazón. En lugar de tratar de entender mi posición, la reacción de Jessie fue mucho más dura de lo que esperaba. Directamente me pidió que me fuera de su casa. Su tono era cortante cuando dijo que no era asunto mío y que de todos modos yo no era su verdadera madre. Sus frías palabras me dejaron atónita. Todo lo que quería era protegerla y compartir mis preocupaciones por amor, pero parecía que no podía o no quería ver eso. No quería empeorar las cosas, así que no me quedé a discutir. Tragando el nudo en mi garganta, recogí mis cosas en silencio y me fui de su apartamento. En el camino a casa, no podía quitarme de encima el dolor y la incredulidad que sentía. Esta era mi hija, a la que había amado y cuidado como propia durante tantos años. Sin embargo, en ese momento, me trató como si no fuera más que una extraña entrometida en su vida. Cuando llegué a casa, le conté a Scott todo lo que había sucedido, sobre la comunicación secreta de Jessie con su madre biológica, las acusaciones que me lanzó y cómo me había pedido que me fuera. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Estaba furioso. Estaba enfadado porque su ex esposa estaba tratando de abrirse camino de nuevo en la vida de Jessie, tergiversando la verdad y haciéndose pasar por víctima. Inmediatamente quiso llamar a Jessie para aclarar las cosas, pero lo detuve. Le pedí suavemente que le diera a su hija algo de espacio, ya que todavía podría estar alterada después de nuestra conversación. Le aseguré que tal vez eventualmente se acercaría y hablaría con nosotros cuando estuviera lista. Él aceptó a regañadientes, aunque pude ver cuánto le dolía mantenerse en silencio como yo. Scott siempre había puesto el bienestar de Jessie por encima de todo lo demás, y ver cómo estaba siendo manipulada de esta manera le rompía el corazón. Durante los días siguientes, Jessie permaneció completamente en silencio. No llamó ni envió mensajes, y cuanto más se prolongaba el silencio, más preocupada me volvía. No podía dejar de preguntarme si estaba bien. ¿Estaba comiendo adecuadamente? ¿Estaba segura? ¿Necesitaba ayuda pero no quería pedirla? Hoy, decidí que no podía esperar más, y le envié un mensaje corto y simple. Hola Jessie, espero que estés bien. Solo verificando cómo estás. Hazme saber si necesitas algo, te quiero. Deliberadamente evité mencionar nuestra última conversación o cualquier cosa sobre su madre biológica. No quería reabrir viejas heridas o empeorar las cosas. Mi única preocupación era asegurarme de que estuviera bien. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró con un largo mensaje de Jessie. Me dijo que había cruzado una línea al hablar de su madre biológica, y me acusó de sobrepasarme. Escribió que al final del día, yo solo era una madrastra para ella, y que la sangre es más espesa que el agua. Según ella, su madre biológica siempre sería más importante para ella de lo que yo podría ser. Mientras leía sus palabras, mi corazón se rompió de nuevo. Después de todo lo que habíamos pasado juntas, todo lo que había hecho por ella, era como si nada de eso importara. Continuó acusándome de estar celosa y ser mezquina porque había criticado a su madre. Luego, para colmo, exigió que me disculpara con ella por lo que había dicho. Estoy realmente sorprendida por su fuerte reacción, honestamente. Solo dije lo que dije porque literalmente la he criado desde que era una niña, y la he amado como propia. No estoy celosa en absoluto. De hecho, si su madre biológica realmente ha cambiado y genuinamente quiere formar una conexión con ella, entonces eso es genial. Sin embargo, pensé que era bueno para ella ser un poco cautelosa. ¿Soy la mala por lo que le dije a mi hijastra? Actualización 1. Hay algunas personas en los comentarios que siguen diciendo que estoy siendo controladora o cruel sobre Jessie reconectándose con su madre biológica. Quiero dejar una cosa clara, eso no es cierto, en absoluto. Mi preocupación viene de un lugar de amor, no de ningún deseo de controlarla o herir sus sentimientos. Por favor, traten de entender que Jessie pasó por mucho cuando era niña. Más de lo que la mayoría de las personas de su edad deberían tener que soportar. Cuando su mamá se fue, no fue solo repentino, fue inesperado, sin ninguna explicación o cierre. Ese tipo de abandono dejó una cicatriz profunda en ella. No fue solo Jessie quien luchó. Scott también estaba devastado. Después de su divorcio, encontró difícil confiar en alguien. Había sido tomado por sorpresa por la traición de su ex esposa,
y el hecho de que ella renunciara por completo no solo a su matrimonio, sino también a su hija. Dedicó cada gramo de su energía a ser el mejor padre que podía ser, pero el peso de lo que sucedió lo afectó profundamente. Cuando entré en sus vidas, pude ver lo frágil que era la situación. Jessie era una niña pequeña que anhelaba el amor y la atención que sentía que había perdido. Y Scott era un hombre tratando de mantenerlo todo unido para ella, mientras luchaba en silencio con su propio dolor, pero nada de eso me asustó. De hecho, me acercó más a ellos. Cuando comencé a salir con Scott y conocí a Jessie por primera vez, inmediatamente me enamoré de ella. Era esta increíble pequeña humana que había pasado por tanto, y aún tenía tanta dulzura y esperanza en ella. Con el tiempo, ese amor solo se hizo más fuerte. He visto a Jessie en sus momentos más bajos. La he sostenido durante innumerables noches cuando lloraba desconsoladamente, preguntando por qué su mamá no la quería, preguntando qué había hecho mal para merecer ser abandonada. Me rompía el corazón cada vez. La llevé a citas de terapia, me senté con ella, y la ayudé a encontrar su camino hacia la sanación. No fue fácil, pero con los años, la vi convertirse en esta mujer fuerte, segura y hermosa. Estaba y todavía estoy muy orgullosa de ella. Por eso esta situación con su madre biológica me preocupa tanto. Si su madre biológica fuera verdaderamente bondadosa y tuviera buenas intenciones, ni Scott ni yo tendríamos problemas con que Jessie se reconectara con ella. Si esto se tratara de que Jessie encontrara cierre o reconstruyera una relación genuina, la apoyaría de todo corazón, pero eso no es lo que parece. Las acciones de su madre en el pasado, y la forma en que está manejando las cosas ahora no me dan ninguna confianza de que tenga los mejores intereses de Jessie en el corazón. Además, ahora estoy segura de por qué Jessie eligió mudarse a esa ciudad en particular. Fue allí con la esperanza de reconectarse con su madre biológica, ya que ella también vive allí. Y aunque no sé si ya se han conocido cara a cara, el pensamiento me inquieta, no porque no quiera que Jessie tenga una relación con su mamá, sino porque no quiero que vuelva a salir lastimada. De todos modos, después de leer todos los comentarios aquí, decidí enviarle un mensaje a Jessie. Le dije que no voy a disculparme con ella por lo que dije porque no creo haber hecho nada malo. No fui irrespetuosa y no dije nada falso. Si escuchar los hechos la molestó, entonces es algo con lo que tendrá que lidiar por su cuenta. Mi intención no era lastimarla. Era protegerla y ayudarla a ver las cosas con claridad, pero no puedo disculparme por decir la verdad. Y no voy a fingir estar de acuerdo con ella solo para mantener la paz. Scott también habló con Jessie por teléfono. Tuvieron lo que resultó ser una conversación muy difícil y emocional. Scott le dijo a Jessie sin rodeos que no se podía confiar en su madre biológica. Le recordó todo el dolor que su madre había causado al abandonarla y dejar a Scott recogiendo los pedazos. Dejó claro que aunque ella tenía derecho a tomar sus propias decisiones, él y yo estábamos profundamente preocupados por su decisión de reconectarse con alguien que había mostrado tan poca consideración por su bienestar en el pasado. Scott también le advirtió sin rodeos que si elegía continuar una relación con su madre biológica, a pesar de todo, no debería venir corriendo de vuelta a nosotros si las cosas salían mal. Creo que lo dijo por frustración, y por la sensación de traición. Jessie había actuado a sus espaldas para reavivar una relación con la misma persona que se había alejado de ambos sin pensarlo dos veces. Le dolió profundamente que ella no hubiera confiado lo suficiente en él como para compartir esto antes. Jessie, sin embargo, estaba a la defensiva. Le dijo a Scott que conoce a su madre biológica mejor que nadie ahora, y afirmó que estábamos siendo demasiado críticos. Luego dijo que si alguna vez llegaba a tener que elegir entre su madre biológica y nosotros, elegiría a su madre. Scott, aunque herido, mantuvo la compostura y dejó claro que nadie le estaba pidiendo que hiciera tal elección. Le aseguró que era libre de tener contacto con quien quisiera, pero parecía que Jessie no le creía. Ella argumentó que estábamos siendo menos que favorables con su decisión, y nos acusó de crear vibraciones negativas que la estaban deprimiendo. Luego Jessie pasó a admitir cómo en el fondo siempre había soñado secretamente con que sus padres biológicos volvieran a estar juntos algún día. A pesar de todo lo que había sucedido, todavía se aferraba a esta fantasía de que se reunieran y fueran una verdadera familia nuevamente. Le dijo a Scott que si ella lo deseaba, él al menos consideraría esta idea. Al escuchar esto, Scott inmediatamente rechazó la idea. Le dijo firmemente que sacara su mente de la cuneta. Le recordó que lo que su madre había hecho, engañarlo y abandonar a su propia hija, no era algo que él pudiera perdonar, y mucho menos olvidar. Scott señaló que estaba muy felizmente casado conmigo ahora, y que aunque Jessie era bienvenida a mantener una relación con su madre, si eso es lo que quería, no tenía derecho a presionarlo para tener una. Lo que siguió fue una acalorada discusión.
Jessie acusó a Scott de no ser comprensivo mientras Scott mantuvo su posición y se negó a considerar sus demandas. Al final de la conversación, Jessie estaba tan enojada que juró cortarnos por completo. Le dijo a Scott que no quería saber nada más de ninguno de nosotros, y terminó la llamada bloqueándonos a ambos. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un tiempo. Resulta que mis sospechas eran correctas desde el principio. Erin, la madre biológica, se puso en contacto con Jessie por una razón. Verán, Erin tiene toda una nueva familia ahora. Se ha vuelto a casar y tiene otro hijo, un niño que, según lo que le dijeron a Jessie, tiene autismo y algunos otros problemas también. Desde que Erin y Jessie se reconectaron, ella ha estado presionando para que Jessie conozca a su hijo. También la estaba animando a formar un vínculo con él, a conocerlo como si ya fueran familia. Pero a medida que pasaba el tiempo, Erin comenzó a pedirle a Jessie que asumiera más un papel paternal hacia su medio hermano. Las cosas empeoraron cuando finalmente le confió a Jessie que ella y su esposo habían decidido que en el futuro, si algo les sucedía a cualquiera de ellos, su plan era que Jessie asumiera la responsabilidad total de su medio hermano autista. Erin explicó que nadie más en la familia quería asumir esa responsabilidad, ya que no es algo fácil, y dado que Jessie ahora es familia, querían que ella lo hiciera. Jessie comprensiblemente se sintió conmocionada por esto e inmediatamente se negó. Dejó claro que no conocía al niño lo suficientemente bien, y que no estaba lista para ser su cuidadora por el resto de su vida, incluso si era solo una situación de por si acaso. El rechazo no fue bien recibido por su madre, de hecho, causó una gran confrontación. Erin le gritó, vociferó, y se puso increíblemente enojada. La situación escaló hasta el punto en que incluso amenazó con cortar a Jessie si no cedía a sus demandas. Esto fue mucho para que Jessie lo manejara, y debe haber sido muy doloroso para ella darse cuenta de lo tóxica que era realmente la relación con su madre. Toda la situación se sintió manipuladora y está claro que la madre biológica estaba tratando de usar la culpa y las amenazas para obtener lo que quería, y al final, Jessie no tuvo más remedio que cortar con ella. Luego, esta semana, Jessie se puso en contacto con nosotros después de meses de silencio y distancia. Desbloqueó nuestros números y envió una disculpa. Jessie admitió que teníamos razón sobre Erin, y que debería habernos escuchado. Nos contó toda la historia sobre lo que había sucedido con su madre, y cómo había sido manipulada para creer que era la única que podía cuidar de su medio hermano. Nos dijo cómo ahora entendía todo lo que le habíamos estado diciendo desde el principio. Rogó por nuestro perdón y expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones. Aunque estábamos felices de saber de ella, también estábamos un poco aprensivos. Han pasado 7 meses desde la última vez que hablamos con ella. En todo ese tiempo, no se ha puesto en contacto ni una vez y no ha mostrado ningún remordimiento por el daño que nos causó. Ahora, después de todo lo que ha ocurrido con su madre biológica, de repente quiere volver a nosotros. Lo cierto es que es difícil dejar ir el dolor que nos causó. Durante tanto tiempo, Jessie nos alejó y se puso del lado de su madre biológica, incluso cuando solo tratábamos de protegerla. Nos quedamos preguntándonos si alguna vez volvería a nosotros, y ahora después de todo ese tiempo, es casi como si se estuviera acercando como si nada hubiera pasado. Es difícil no sentir que la disculpa podría haber sido impulsada más por la culpa o la constatación de lo que ha perdido, que por cualquier remordimiento genuino. Scott y yo todavía estamos discutiendo qué debemos hacer. Por supuesto, queremos darle la bienvenida de nuevo. Es nuestra hija y la amamos. Pero todavía hay mucha incertidumbre en cómo abordar las cosas. La confianza no es algo que pueda reconstruirse de la noche a la mañana, y ambos lo sabemos. Queremos creer en Jessie, pero va a tomar tiempo. Tiene mucha confianza que reconstruir con nosotros, así que vamos a tomarlo paso a paso. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Para cualquiera que se pregunte, Scott y Jessie han logrado reconectarse, pero yo he continuado manteniendo cierta distancia de ella. La cosa es que no soy como Scott. No puedo simplemente olvidar esas duras palabras. Jessie me llamó cuando quería continuar su relación con su madre biológica. Afortunadamente, Scott entiende de dónde vengo, pero Jessie siente que estoy siendo un poco demasiado dura con ella. Sigue diciendo que después de sus múltiples disculpas, debería ser capaz de perdonar y olvidar, pero para mí, simplemente no es tan simple. No puedo borrar las cosas hirientes que me dijo y cuánto me rompió el corazón en el proceso. Recientemente, hubo un evento familiar donde tanto Jessie como yo estuvimos presentes. Ella seguía tratando de abrazarme y actuar toda cálida y afectuosa como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero no pude comportarme de esa manera. Mantuve mi distancia, y sé que fui un poco fría con ella. Simplemente no pude bajar la guardia después de todo lo que había sucedido. Más tarde, después del evento,
Jessie me envió un mensaje sobre lo herida que estaba por mi comportamiento. Dijo que la estaba tratando como a una hijastra, y que ya no sentía ninguna calidez de mi parte. Leyendo sus palabras, me sentí un poco frustrada. Le dije firmemente que no debería sorprenderse por mi comportamiento porque ella fue quien me alejó en primer lugar. Le dije que necesitaba darme algo de tiempo porque no soy alguien que olvida las cosas fácilmente. Hace solo unos meses, cortó completamente el contacto con nosotros por su madre biológica, y ahora espera que actúe como si nada de eso hubiera sucedido. Mi mente no funciona así. Sé que quiere que todo esté bien de nuevo inmediatamente, pero es difícil simplemente activar un interruptor y fingir que las cosas han vuelto a ser como eran antes. Para mí, la confianza no es algo que regresa inmediatamente. Toma tiempo. En este momento, necesito ese tiempo para sanar. No voy a dejarla volver a mi corazón sin mucha más honestidad y comprensión de su parte.